comenzar. Es para mí motivo de honor y mucho agrado contar esta noche con la doctora Berta Suárez, representante legal, y Vanessa García, fundadora de la Corporación Rosa Blanca, que agrupa a víctimas de las FARC, mujeres, hombres, víctimas de abuso sexual, reclutamiento forzado, uno de esos tantos capítulos nefastos de nuestra historia y que necesita de un espacio para hacerse oír, expresarse y buscar su merecida justicia, sea valija de apócrifos, un momento para que todos podamos escucharlas, conocer sus historias y esperar por un mejor futuro, un mejor país. Voy a silenciarlos y darle el micrófono a la doctora Berta y a la señora Vanessa para que tengan a bien comenzar su charla. Buenas noches. Muy buenas noches, doctora Berta. Gracias por esta invitación que ustedes muy amable nos han hecho a través de la señora Vicky. Pues ha sido un poco difícil porque en primera instancia a veces uno piensa en que hacer esta clase se puede decir de un recuento, de un relato, de un testimonio a las niñas de la corporación, pues es mirar que es volverlas a revictimizar. Entonces, por eso en esos relatos que ellas hacen, pues últimamente los hacemos muy general para evitar que las niñas vuelvan a sufrir el dolor que ellas tuvieron en esta niñez, donde fueron reclutadas y donde sufrieron estos delitos, estos vejámenes tan graves y horribles por esos señores de la FARC. Bueno, en primera instancia, mi nombre es Bertalicia Suárez Casalla, yo soy abogada, yo me uní a trabajar con el proceso que llevaba el programa Voces del Secuestro, el periodista Ervin Hoyos. Estando yo allí trabajando con ese proceso, pues de ver esa magnitud, con esa gran magnitud de estos delitos de secuestro, de desaparición forzada, y se avecinó el reclutamiento de menores, porque todos estos muchachos y todas las niñas que se llevaban eran menores de edad, donde ellas perdieron su niñez. Entonces iniciamos un proceso de que era crear una corporación para que ellas fueran escuchadas a la luz pública, donde ellas contaran lo que pasó allí, no como lo dicen los señores del secretariado, que ellos niegan que allí no hubo delitos sexuales, que allí no hubo esclavitud, que allí no hubo abortos, que ellas lo hacían porque ellas querían. Eso no era así. Entonces creamos la fundación el 4 de enero de 2018. Quedó a la luz pública la corporación con 26 fundadoras, niñas que fueron reclutadas siendo menores. De ahí inició la corporación. Vanesita es una de las fundadoras. Ella es la niña que también es vocera, porque creamos una vocería para que ellas hablen por las que no pueden hablar, porque por muchos procesos de que ellas en sus hogares, en sus casas, pues ellas
cuentan el relato para una vocera que pueda contar el caso de cada una de ellas, porque son muchas. Entonces, aquí en este proceso de Rosa Blanca fue iniciar, pues, que todas ellas se agruparan para poder presentar los procesos ante la JED, para que ellas queden acreditadas como en el proceso 04, en el proceso 07, que es el macrocaso de reclutamiento de menores, de niños y niñas que estuvieron en el conflicto armado, porque ellas tienen doble connotación. Fueron víctimas y al mismo tiempo, estando en el proceso, en el conflicto de este grupo ilegal, pues tiene la connotación que estuvieron en este grupo armado como victimarias, porque son victimarios y victimarias. Pero ellas se llama el proceso entre filas, porque participaron en el grupo armado ilegal. Por eso, en el macrocaso 07, ellas entran en el caso de reclutamiento de menores, siendo menores de 14 años, para que ellas queden acreditadas, para así tener los beneficios ante la unidad de víctimas, porque la ley 1448 dice que toda persona que haya pertenecido a un grupo armado ilegal no podrá ser registrada como víctima. En cambio, ante la JED, pues le da esa viabilidad jurídica que sí puede acreditar, puede ser acreditada como víctima siendo menor de 14 años por reclutamiento de menores. Allí llevamos todos estos procesos yo soy la representante, tengo 2 abogados más. Nosotros, esta corporación trabaja, se puede decir, con nosotros mismos, porque nosotros no tenemos apoyos. El gobierno no nos ha dado ningún apoyo. Y en un tiempo, pues, unas personas muy bondadosas nos dieron unas donaciones y ya a partir de 2019, pues usted sabe que ya comenzó el proceso jurídico y ya vino la pandemia y entonces ahí vamos con mucho sacrificio, pero ahí vamos, porque ya llevamos 109 niñas acreditadas por reclutamiento forzado. Y tenemos otro proceso de 40 y 60 que presentamos en el informe del 19 de marzo de este año, donde presentamos otros 2 informes, donde vamos en el proceso para que la sala aboque conocimiento. Ha sido muy duro, como lo va a comentar y ahorita lo reafirma Valecita, que ha sido muy duro porque pues ese secretariado de la FARC en todas sus audiencias que han habido, pues allí no hemos visto verdad. Ellos no aceptan la verdad. Pero ahí vamos en la lucha donde va a llegar de que ellos acepten y pues no tenemos un apoyo económico para ellas, que la JED vaya a la reparación sea monetaria, porque fue un daño causado, un daño irreparable, es un daño emocional, porque ellas todo lo que les pasó allí, pues no es irreparable, es su daño. Entonces, en el acuerdo, pues allí no hay reparación económica, es una reparación simbólica, pero nosotros seguiremos ante la Corte Penal Internacional para que pues se condenen a estos señores. Mirar cómo ellos tienen que haber una indemnización para estas niñas y estos niños, siendo menores que se los llevaron y están todas las pruebas acotejadas, que están hoy ellas hablando, que es la prueba macra, la prueba reina de que ellas fueron víctimas siendo menores de edad. Y ahí vamos en nuestro proceso, porque mientras no presentemos los informes ante la JED, pues nosotros, la Corte Penal es subsidiaria y entonces va a decir, bueno, ¿y qué dijo Colombia, la JED? No, pues si no presentamos los informes, pues no tenemos derecho a seguir en la pelea jurídica.
pues esa es nuestra contienda, este es nuestro relato. Las niñas vamos a sacar también un libro que nos lo saca el Centro Nacional de Memoria, de 20 relatos de ellas, y también la Universidad Sergio Arboleda, también sacamos un documental que se llama Las Reclutadas, donde ellas presentaron sus relatos allí en la universidad, y por eso sale este documental también. A ver qué plataforma internacional se están haciendo las negociaciones para que compre este documental también. Para quienes aún no lo han visto, el documental lo subí al blog el fin de semana, creo que fue el día sábado. Está en la página de Facebook. Sí. Lo incluiré también una vez haya editado este conversatorio y lo publique el día miércoles. Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos, y para usted una sentida voz de admiración por su valentía, y quiera que sus derechos de la mejor manera le sean restituidos, y que su ejemplo cubra a todas las personas que así lo merecen. Vanessa nos quiere dirigirse al foro, por favor. Sí, señor, muchas gracias por la oportunidad que nos brindan para poder, pues, contar nuestra historia de las FARC. Para mí es un honor que nos abran estos espacios, les agradezco con todo mi corazón, y todos los que me están escuchando, gracias de verdad que por lo menos nos escuchen. Escuchen nuestras historias de todo lo que nos pasó. A ver, yo voy a contarles un poco, porque pues a mí me afecta mucho hablar de esto, porque me pasaron cosas horrorosas. Entonces yo cuento más que todo como por encimita lo que me pasó, porque es difícil uno hablar a fondo todo lo que le pasó. Entonces, mucho gusto, mi nombre es Vanessa García, vocera y fundadora de la Corporación Rosa Blanca. Yo fui reclutada cuando tenía 9 años, estaba estudiando y me sacaron de la escuela. Y me llevaron. De ahí en adelante fueron momentos muy difíciles para mí. Cuando cumplí 11 años de edad empecé a ser abusada sexualmente. Son momentos muy difíciles de contar, porque me dañaron mi vida, muy difícil. A la edad de 13 años, cuando cumplí 13 años, me hicieron el primer aborto, quedé embarazada del paisa, del comandante de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC. Quedé embarazada y me hicieron el primer aborto. Fue muy traumático, durísimo para mí. Y cuando cumplí 14 años, fui víctima de 5 abortos. A los 14 años me hicieron el otro aborto. Aló. Vanessa. Hola, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos de vuelta. Ok. Cuando cumplí 14 años quedé embarazada. Estaba embarazada, me encontré a mi papá, hablé con él y le dije lo que estaba pasando conmigo. Le conté los abusos que estaba teniendo. Mi papá se frustró mucho y me dijo que me iba a sacar de las FARC. Alguien se dio cuenta y secuestraron a mi papá. Fue muy difícil porque a mí me tocó cuidarlo. Lo llevaron al campamento donde yo me encontraba y me tocó cuidar a mi papá detenido. Para mí fue algo muy difícil, porque fuera de que estaba embarazada, estaba con mi papá secuestrado.
Entonces fueron momentos muy difíciles para mí en mi vida y pues no, nada, empecé a negociar con el paisa que no fuera a matar a mi papá, que pues sí habíamos cometido de pronto el error de pronto de yo quererme ir de las FARC, pero que si él lo dejaba ir para la casa, que yo nunca me iba a volar de las FARC, que yo me iba a someter a todo lo que a lo que ellos me dijeran a mí y que no me mandara a mi papá, que lo dejaran ir para la casa. Así fue, él tuvo 3 meses secuestrado, encadenado, muy difícil, y entonces lo mandaron para la casa a los 3 meses. A los 3 meses completicos, yo volví, tuve contacto con mi papá y volvimos y hablamos que el plan seguía o sea, que el plan de yo volarme seguía en pie, pero que no nos dejáramos pillar porque nos mataban a juntos. Bueno, así quedamos y bueno, tal vez sospecharon, no sé qué pasó, a mi papá lo asesinaron, le mandaron a colocar en la finca donde él cambiaba el ganado de potrero, entonces lo mandaron a asesinar con una bomba y querían hacerlo ver como si fuera un accidente. Fue muy difícil ver a mi papá tan despedazado como me tocó verlo, porque una bomba de esa corta, eso fue muy difícil porque yo estaba cerca cuando escuché el bombazo, me fui a mirar, pedí permiso que me dejaran ir a mirar porque mi papá, la bomba sonó fue en la finca de mi papá. Yo estaba relativamente cerca de él y me fui a mirar y encontrar a mi papá sin extremidades, sin piernas, sin testículos. Fue algo muy traumático para mí, difícil, casi muero, no, eso fue muy difícil para mí realidad, pero que igual me tocaba seguir adelante. Cogieron a mi papá, lo enterraron por allá en el monte, no lo dejaron sacar porque pues quedó muy despedazado. Y yo seguir mi vida como si nada hubiera pasado. Me hicieron el aborto. Bueno, a los 17 años, a los 16, perdón, volví, quedé embarazada, me hicieron el otro aborto. A los 18 el otro, a los 20 el otro, cuando ya dije no más, yo no puedo estarme más acá porque pues me están maltratando mucho psicológico, físico, muy duro tener que enfrentarme a esta realidad, entonces decidí tomar la decisión de volarme. Me volé de las FARC, aproveché que en un descuido me sacaron a una central, nunca me habían sacado, duré 11 años en la FARC en el monte, durante todos estos 11 años en el monte, entonces decidí volarme, sabes que me sacaron a una central, a una emboscada, a pelear con el ejército, entonces decidí, me volé. Salí aquí afuera, empecé a denunciar públicamente y lo que no podía denunciar públicamente, empecé a denunciar en la fiscalía, empecé a tener una persecución por parte de las FARC en contra de mi vida, en contra de mi familia, empezaron a asesinarme mis hermanos, mis primos, todo lo que tenía que ver con familia mía empezaron a asesinarlo. Ha sido muy difícil la situación mía. Conocí al doctor Ervin Hoyo y le dije que me ayudara para poder denunciar todas estas cosas que me estaban pasando. Él nos ayudó. Gracias a él pudimos denunciar muchas cosas que las cuales no habíamos podido públicamente. Empezamos a denunciar y pues no, nada, gracias a Dios nos ha ido súper bien, pero las amenazas que tenemos son muy fuertes por parte de estos grupos al margen de la ley que siguen todavía delinquiendo, los que se devolvieron nos siguen amenazando. A mí por lo menos hace 2 años me mataron un hermano. Empezaron a amenazarlo que porque yo estaba denunciando públicamente, que yo los estaba desprestigiando, que yo todo lo que estaba diciendo no era así, que me iban a acabar toda mi familia, y empezaron a matarme mis hermanos, me mataron un hermano, le hicieron un atentado a otro en Bogotá, que le metieron 4 tiros en el pecho, gracias a Dios no murió, sobrevivió. Pero entonces esto ha sido para mí muy difícil estarme escondiendo en todos lados, porque después de que yo salí, como que he vivido un infierno terrible también, estando dentro de las FARC y estando aquí afuera, porque empiezo a denunciar y empiezan a perseguirme. Y en este momento estoy escondida, no puedo trabajar, no puedo tener un empleo, porque si yo cojo una rutina en un lado, a mí me asesinan. Entonces, ¿qué me toca hacer? Estarme escondiendo. Tengo un esquema de protección por la unidad de la JEP, pero ese esquema me lo han querido levantar, ya me tienen un solo hombre de protección, cuando anteriormente eran 3 hombres de protección, un carro blindado, y en este momento me encuentro sin carro blindado, con un solo hombre de protección, andando en transporte público, cuando yo no puedo hacer esto porque a mí me matan.
Y entonces ha sido muy traumático para mí y para muchas víctimas del conflicto armado, porque es que no soy solamente yo, Vanessa García. Detrás de mí hay muchas niñas que en este momento no pueden hablar. ¿Por qué? Porque no hay un esquema de seguridad, no hay quien garantice los esquemas de seguridad para nosotras. Nos han dado como a 3 esquemas y fuera de eso nos los quieren quitar, nos los han ido quitando, nos han ido quitando los carros, los hombres de protección. Entonces no hay garantías para nosotras las víctimas. Entonces todas no podemos salir a contar lo que nos pasó, a hablar para que la gente nos escuche y sepa la realidad de las cosas. Fuera de eso, lo más triste que uno le da de todo esto es ver estos victimarios en este momento en el Congreso, que fueron premiados, y nosotros escondiéndonos sin un empleo, pasando por momentos muy difíciles económicos, no podemos tener una vida social tranquila, porque si nosotros, no, o por lo menos en mi caso, yo me socializo mucho, la gente empieza a verme, a mí me matan, entonces a mí lo que me toca es cuidarme mucho, y muchas de nosotras nos está pasando eso, momentos muy difíciles por los cuales estamos pasando en este momento. Es muy duro para nosotras saber que en este momento Colombia, el Estado colombiano premió los victimarios. En este momento se encuentran sentados en el Congreso de la República, bien allá, y nosotros escondiéndonos para que no nos asesinen. Entonces ha sido una situación muy difícil para nosotros como víctimas, y en el caso mío, que ha sido muy difícil para mí estarme escondiendo durante 7 años, que eso hace lo que me desmovilicé. Yo me desmovilicé en el 2014, pero ha sido muy difícil para mí porque todo este tiempo he venido escondiéndome para que no me maten. Yo salgo, hablo y de una me llegan amenazas de muerte, que me van a quitar la cabeza, que me van a sacar la lengua por zapa, que me van, bueno, cantidad de cosas que yo digo, bueno, no puedo callarme porque yo no puedo que esto se quede así. O sea, todo lo que nos pasó a muchos niños que no pueden hablar en este momento, por lo mismo que le digo, que no puede, que no hay espacio, que no hay y pasando a Vanessa, ¿me escucha? Bueno, esperemos que retorne la señal. Vanessa, veo que sigue en pantalla, pero sin volumen. Si me escucha, acá estamos con usted. Vanessa, ¿me está escuchando? Doña Berta, si quiere seguir comentando, ¿me escuchan ahí? ¿quiere seguir comentando mientras que Vanessa retorna en sintonía? Pues como lo comentaba ahorita Vanessa, pues esto ha sido un proceso muy delicado frente a ellas, porque sinceramente, si ellas hablan, malo. Tenemos un proceso en cuanto al riesgo de ellas, porque ellas se encuentran en todo Colombia. Entonces, pues la seguridad para ellas ha sido lo mínimo, ¿sí? Porque ellas no tienen el Estado no nos ha ofrecido esa garantía. Entonces, por eso acudimos cuando ellas llegan el relato, entonces para que Vanessa o Judy, Sara también puedan hablar, contar el relato, pero entonces ellas también al mismo tiempo comienza el proceso de que ellas son amenazadas, me comienzan a amenazar a mí también. Entonces, por eso dejamos, por ejemplo, lo de sacar los casos a la luz pública a través de los medios de comunicación. Porque cada vez que hablaba una niña, eso era una amenaza de muerte.
Entonces, Vanessa, Sara, Judy, tuvo, por ejemplo, Judy que irse del país porque a ella no le garantizaron más la seguridad. El mismo Estado, con todo el respeto, la entidad, la ONP, no garantiza los escoltas ni garantiza un blindado, porque dicen que no hay carros, que no hay escoltas. Si pedimos la reubicación para un sitio X para donde ellas se escondan, entonces les pagan 2, 3 meses y se acaba ese recurso. Entonces tenemos que buscar, mirar a ver dónde se esconden y seguimos así. Entonces, pues verdaderamente no tenemos una garantía. Ya tenemos de vuelta a Vanessa. Lo que ¿Escuchan? la vemos y la escuchamos muy bien y la vemos sonreír también. Bueno, gracias. Vale. Es que está mala la comunicación, me disculpan porque es que está re mala. Entonces les contaba, sí, de todas maneras, como les decía, es muy dura la situación de nosotras las víctimas y pues es difícil porque no tenemos garantías de que nos protejan, que nos ayuden, no tenemos una ayuda económica por parte del Estado. Y fuera que pudiéramos trabajar, pues está bien, uno trabaja, cuando uno no tiene problemas y esto uno puede trabajar y se puede sostener uno solo, pero cuando uno no puede trabajar, porque si uno trabaja, de donde lo encuentre lo matan, lo están amenazando frecuentemente, es el caso, tengo, hace 3 años quedé embarazada, tuve una bebé, y pues fue muy difícil para mí que me hubieran mandado un mensaje de que me iban a matar mi hija, o sea, yo no sé por qué esta gente es tan perversa o sea, tras de que me han hecho tanto daño y fuera de eso, lo de uno, lo más sagrado son los hijos. Y a uno que le pongan un mensaje, ya no me falta y no acabar con su hija, o sea, fue algo muy doloroso y espantoso, que duré como 3, 4 meses encerrada en una pieza, yo no quería dejar salir mi hija ni siquiera al parque, fue muy, muy traumático para mí, porque es lo único más valioso que tengo en mi vida, mi hija. Entonces, que a mí me dijeron eso y para mí fue demasiado traumático. Entonces han sido momentos muy difíciles para nosotras como víctimas que empiecen a amenazarnos hasta nuestros hijos. Por eso Judy se fue del país porque no hay garantías, como dice la doctora, no hay garantías para nosotros las víctimas ni de que nos protejan, ni de que nos den una ayuda económica por parte del Estado porque no la tenemos realmente. Ha sido difícil para mí esto, tener que acoplarme a esta situación, pero pues hay que seguir adelante y seguir denunciando porque pues estos delitos no se pueden quedar impunes, porque es que fueron delitos aterradores que cometieron contra nosotras y nos obligaron a cometer. Nosotras también nos obligaron, o por lo menos en mi caso me obligaron a hacer cosas que yo nunca quise hacer, que solo Dios sabe mi corazón y solo Dios me conoce. Para mí han sido momentos muy difíciles, tener que recordar todo esto, lo que yo hice y lo que me obligaron a hacer también y lo que me hicieron a mí. Han sido momentos muy difíciles y de verdad que nadie se imagina lo que uno hará, pero pues bueno, hay que seguir adelante porque pues la vida sigue y vamos a seguir denunciando y la idea es la corporación conseguir unos dineros para ir a denunciar por allá en derechos internacionales, porque acá no creo que acá haya justicia. Acá es muy difícil que de verdad haya justicia y estos personajes que nos hicieron tanto daño que ahora están en el Congreso paguen por todo el daño que nos hicieron. Entonces la idea es ir a denunciar, porque acá en Colombia no creo que haya justicia, acá es muy difícil la justicia. Es el caso que han archivado, casos de nosotras, los han archivado en la fiscalía, entonces no creo que acá de verdad nos escuchen, entonces la idea es ir a otro lado porque acá no creo. Sí. Vanessa, sus historias son de lo más aterrador que he podido yo escuchar. Y pues me quedo mudo ante lo que comenta y estoy seguro que todo el auditorio acá también está perplejo. Teníamos idea de lo que íbamos a escuchar, pero verla y escucharla
le da un contenido mayor, más profundo y mucho más sentido. Es heroico lo que usted y quienes la acompañan en Corporación Rosa Blanca están haciendo. Se me adelantó algo que le quería preguntar y me es placentero saber que usted haya sabido hacer familia después de todo lo que ha pasado. Sí. Me parece que eso es la sorpresa más admirable que pude tener yo en esta charla. O sea, no rebasa toda la capacidad mía de entender el drama, saber que usted sea madre y pueda ser feliz con su bebita y lo que tenga por delante en su vida. Claro, Solamente merece sí. bendiciones Amén. y voces de aliento. En un mundo ideal, ¿qué sería la justicia que estarían buscando aquí en Colombia o en el mundo? ¿Cómo se puede restituir lo que se les quitó? A ver, yo digo que, o sea, lo que nos hicieron a nosotros no se repara con nada, pero sí nosotras en sí queremos, o por lo menos en mi caso, que yo sí quiero ver estas personas pagando por todo el daño que nos hicieron, que paguen cárcel porque es que no pueden estar en este momento sentados en el Congreso de la República, allá echando bueno, y nosotras aquí que nos hicieron tanto daño, aquí lleva del berraco. Entonces, la idea de nosotras y que yo le pido a Dios, porque estoy pegada de las manos de Dios, con todo mi corazón, yo descansaría ver a esta gente tras de rejas, pagando cárcel, y no aquí en Colombia, pueda en otro país, en Estados Unidos, que los pongan a pagar por todo el daño que nos hicieron y que nos reparen económicamente también por el daño que nos hicieron. Yo sé que ese daño no se va a reparar de la noche a la mañana y que eso ya el daño queda porque a nosotros nos hicieron mucho daño psicológico. Psicológico, fue terrible el daño que nos hicieron. Eh, Esto no se va a reparar con dinero ni con nada porque esto ya nos quedó marcada, quedamos marcadas para toda la vida. Por lo menos en mi caso, no, la verdad, con nada se repara. Pero yo sí pido que a la justicia de Colombia y que hagan pagar cárcel a esta gente y que nosotras seamos reparadas como víctimas también. Porque pues de igual eso no va a sanar nuestro dolor, pero sí que descansa uno al menos con ver esta gente tras de reja. Tengo entendido que son más de 1.200 personas que hacen parte de la corporación como víctimas. Sí, señor. En este momento sí, hay más de 1000 personas haciendo parte de la Corporación Rosa Blanca, niñas que fueron reclutadas siendo menores de edad, de los 10, 11, 12 años, 15, 14, de todas las diferentes edades. Y para Eh, claridad, ¿es únicamente víctimas de las FARC o también de sí, otros señor. grupos armados? Sí, de otros grupos armados también. Hay Como víctimas de paramilitares, de ELN, sí, BACRIM señor. y demás. Sí, señor. ¿Se puede saber cuántos hombres hacen parte del grupo como víctimas de abuso sexual? A ver, yo de eso sí no tengo conocimiento porque tengo entendido que hay otra corporación que agrupa a los niños que fueron reclutados menores de edad que fueron hombres, porque acá agrupamos son puras niñas. Mm. Vanessa, ¿me escuchan? La corporación que trabaja ¿Aló? ellos trabajan No se le escucha, Vanessa. No sé si la doctora Berta quiera comentar mientras que le vuelve la señal a Vanessa.
Ahí. Bueno, en cuanto a la pregunta que le hace a Vanessa, el doctor, es que nosotros somos dos corporaciones unidas trabajando por este proceso. Es Rosa Blanca y Manos por la Paz. Manos por la Paz también es una corporación de niños y jóvenes que fueron reclutados y también fueron abusados sexualmente. En caso numérico tenemos solamente hasta ahora que hemos podido hacer todo nuestro oficio y que han podido estas personas contar, porque es un proceso muy difícil para los hombres contar. Solamente tenemos 3 casos. No, las otras personas, muchachos, no lo cuentan porque primero por respeto a ellos mismos, por su familia, por sus hijos. Es una cuestión muy delicada en la parte, se puede decir, de su personalidad. Claro. Pero ahí vamos también, porque lo que pasa es que dentro de este grupo del secretariado, pues tenemos, por ejemplo, a Joaquín Gómez, que él reclutaba niños y abusaba de ellos, que de esos tenemos 2 casos que es de él. De los otros también, pero no hemos podido llegar a hacer el expediente, se puede decir, para poderlo llevar a la JED. Estamos en ese proceso. Estos muchachos de Corporación Manos por la Paz, todos son la mayoría de los que estuvieron en las cárceles, porque y Rosa Blanca también, porque de las fundadoras tenemos 10 niñas que son comparecientes y muchachos que son más de 600 que son comparecientes porque ellos estaban en las cárceles. Entonces se desmovilizaron individualmente por Justicia y Paz y pasaron a la 1820, que es la ley estatutaria de la JED, donde el acuerdo a través de un acto legislativo solicitamos que los que estaban en las cárceles pudieran salir y tener los mismos beneficios de los reincorporados, porque los que estaban en las cárceles en el acuerdo no se habló. Entonces, a través de un acto legislativo, el Congreso nos aprobó ese acto y pudimos solicitarle al Tribunal de Justicia y Paz de que, como quedó en la ley, en un parágrafo, que ellos pudieran salir con un acta de la JED, con una libertad condicionada. Mientras ellos están rindiendo verdad como testigos intervinientes, porque también con Rosa Blanca y Manos por la Paz estamos trabajando el proceso de desaparición forzada. Así como hubo niños reclutados y violentados, también hubo mujeres comandantes, ¿correcto? No, O no, sea, no tenemos, sí, claro. O sea, a lo que voy es, acá estoy tratando de imaginarme una mujer comandante viendo en sus filas esos abusos, ¿no? Pues lo que pasa es que estos señores que están en el Congreso nunca han sido veraces en entregar verdad de que ellos fueron comandantes y cometían todos esos abusos. Ellos no han dado su verdad, como lo dice Vanessa. Ellos callan y callan y callan, y lo que nosotros siempre hemos solicitado y seguiremos solicitando es que estos hombres y estas mujeres del secretariado y los otros, porque hay más comandantes, que ellos paguen cárcel, porque no es justo de que todos estos delitos de mi lesa comentario humanidad, va más allá de lo que sí, logre hacer la JEP o la justicia ordinaria. ordinaria.
a lo que voy es al concepto, ¿sí?, de una mujer comandante viendo y tolerando esos abusos sexuales. O sea, es algo que también me vulnera, porque ha existido, ¿no? O sea, toda la psicología y patología que debe haber detrás de eso para que una mujer esté, si me perdonan el término, alcahueteando ese comportamiento. O sea, eso tiene que ser, o sea, dentro de todo lo bochornoso que estamos escuchando acá, si le caben grados de bochorno, ese para mí debe ser más mayor, ¿no? O sea, una mujer permitiendo que eso se dé. Mencionaban el Museo de Memoria Histórica. ¿Van a tener un capítulo en el edificio que se está construyendo? Sí, allí vamos a tener un espacio en el museo. Ya nos han llamado para una reunión para concretar el espacio y qué se puede decir, qué elementos o qué diríamos en la historia iríamos a dejar. Entonces, nosotros quizá siempre se va a dejar de ellas algo que a ella le lleva allí en su subconsciente, en su vida. Es que cuando ellas perdían sus hijitos por el aborto, entonces ellas llevaban un chupito aquí en el cuello, porque ese chupito las recordaba ser que habían perdido su bebé, que que ellas aquí miraban, porque hubo abortos de 8, casi de 9 meses, se puede decir, y hay unas historias que no están confirmadas, donde dice que nacían ya los niños ya, y que tal vez esos niños no murieron, sino que los regalaron, porque quedaron en X familia. Eso se está haciendo una documentación a ver si podemos encontrar algún niño de los que a las niñas y mujeres les hicieron los abortos sin su consentimiento. Entonces, vamos a dejar el chupo y una cantimplora donde ellas también llevaban el agua, allá en los campamentos cuando las llevaban para combate. Entonces llevaban su cantimplorita de donde llevaban el agua, y ellas pues tomaban agüita, y ellas cuentan de que con sea tomando esa agua pues pasaban el momento más crítico, porque su aborto era muy rápido, su convalecencia era muy ahí mismo, allá al castigo, a cargar leña, a hacer unos hoyos, castigos que les hacían para que ellas, o sea, se debilitaran también más. Entonces, todo eso a ella le lleva ese recuerdo. Estamos mirando también si podemos dejar una prenda, las botas o una cachucha. Vamos a mirar también qué vamos a poder más dejar de una de ellas. Qué elemento podemos dejar, pero sí tenemos los chupitos y tenemos la cantimplora. Disculpen la pregunta que voy a hacer. Existía, y obviamente no para todos los casos me es evidente, pero existía alguna manera formal, institucional de planificar también dentro de las filas. Claro, cuando ellas inmediatamente llegaban, las reclutaban y las llevaban a los campamentos, lo primero que a ellas les colocaban era una inyección. Independiente, no, mira, allí esa enfermera, esa jefe que tenían, allí no miraban la edad,
inmediatamente las niñas de 9 años, inmediatamente les aplicaban una inyección o unas pastas y ellas no sabían ni que para qué era ese medicamento, ¿sí? También les hicieron el proceso de esterilización. Y eso pues en una de las, o sea, el hecho era que ellas no podían tener hijos. Ellas iban, eran mujeres, allá estar en la guerra, menos a ser madres. Claro. Entonces, y llevaban un control, una planilla donde la comandante les tenía con esa enfermera y esos médicos un control que llevaban mensualmente para entregarle las toallas higiénicas. Entonces, por ejemplo, si llegaba una niña y decía, ¿qué pasa que no ha pedido cuenta una de ellas, ¿qué pasa que no pide las toallas higiénicas? A veces ella las cogía, a veces no las tomaba, entonces era cuando ya pues tenía un embarazo de 2, 3 meses que estaba guardándolo ahí. Era cuando inmediatamente a la enfermería y hacer el proceso del aborto. Entonces, si ellas no hacían caso, entonces inmediatamente venía el castigo y se reunía el consejo y hacían un consejo y lo enviaban al secretariado para tomar la decisión de que ellas fueran ejecutadas. Y hay otras cuentan que eran ejecutadas y desaparecían sus compañeritas. Vicky. Se queda uno sin palabras escuchando sobre todo a Vanessa, pero referente a lo que tú decías, y yo doy gracias a Dios a los que están escuchando, y de abrir el espacio y de que Vanessa y la doctora hayan tomado pues la gentileza de atendernos y de relatarnos en un latín muy personal mío también, de que deben de ser escuchadas a pesar de las amenazas y que debe ser, pues, debe salir a la luz todo esto. Y a veces contarlo, aunque parezca doloroso, ya es una manera de que no se vuelva a repetir. Pero con respecto a lo que tú decías de cómo se enfilan algunas de las niñas que fueron víctimas de reclutadas, pues es parte del dolor que hay jurídico, porque cabe anotar que muchas de las niñas que están en las cárceles del Buen Pastor, que ya no son niñas, sino son mujeres mayores de edad, y de igual manera niñas que se metieron en las filas y como tú dices, de pronto tenían algún tipo de rango, pues eso en la psicología tiene un nombre y se llama el síndrome de Estocolmo. Y es que cuando persiste el abuso sexual, existe el secuestro por tantos años, el único vínculo afectivo que realmente psicológicamente se empieza a dar en frente de ese trauma, de esa catástrofe, es el síndrome de Estocolmo, y es empezar a tener un vínculo afectivo y que la única razón de existencia para vivir es acercarse al victimario, hacer parte de la atrocidad del victimario. Entonces, es muy doloroso a veces entender y escuchar a personajes como Jaime Alberto Parra, que era el médico, decir, no, es que les encantaba, es que se fueron a las filas de la FARC secuestradas porque les fascinaba. Es más, yo nunca realicé un aborto si no fuera por compromiso de ellas. Me parece que es muy doloroso y invito a todos los que me están escuchando a que la multipliquen y que vean el documental, porque ahí podemos escuchar al médico cínicamente decir que hoy es congresista, decir, no, eso es felicidad. Jamás, jamás ellas estuvieron en contra. Y vengo a traer aquí, perdónenme que lo traiga al recuerdo, quizás por eso la indignación de muchas de que escucharon y que hoy quizás no están como Ángela y Alex, cuando el Londoño dijo que jamás reclutaron y que tanto así le dieron tanto valor a las mujeres que por eso andaban con un fusil. No, eso no es cierto. Hoy podemos entender a través de Vanessa que el dolor fue más allá, porque pues Vanessa nos ha hablado de su testimonio, que es muy lindo y muy, muy cautivador, y ojalá ustedes lo tomen a pecho y ojalá podamos, digamos, de alguna manera estirarle la mano. Pero están también las que callaron y murieron, a las que les abrieron el vientre y le sacaron a su bebé, a quienes no lograron y fueron fusiladas. Es que hay un montón de cosas mucho más allá
Y yo personalmente, pues, quería de pronto manifestarles que el dolor más grande es que los que están en el Congreso, propiamente los que están en el Congreso, hoy son los que realmente están llevando la batuta. O sea, me explico, ellos son los que en este momento que están en el Congreso, como Londoño, está, está Álape, está Diego Ardila, Alberto Parra, John Jairo Pardo, están todos, Rodrigo, están todos los que de una u otra manera hicieron esto y hoy ellos disfrutan de todas las mieles de un proceso que le dio la espalda a las víctimas. Porque esa es mi pregunta para la doctora y sobre todo para Vanessa, ¿cómo se siente ella como víctima cuando una G que les da la espalda, que no reconoce, que la semana pasada incluso negó el hecho de que muchas víctimas pudieran hablar, que hoy por hoy los congresistas no asisten a las audiencias, pero piden permiso para salir del país a un congreso para hablar de paz? Y por otro lado, pues entender ya en los oyentes que me están escuchando, que esta es una voz que tiene que clamar, que son niñas que están escondidas. Yo también admiro mucho a Vanessa de ver que fue mamá, porque su gran deseo, para que los que no saben, es que Vanessa, su gran deseo era tener sus bebés. Ella abortó bebés que amaba. Entonces hay que quitarse de la historia y borrar esa película donde ellos fueron santos y donde todos fueron con respecto. Y qué triste ver hoy jóvenes, porque también hay en las cárceles hombres y mujeres que fueron niñas, pero que por ser hoy adultos son los únicos que están pagando las cárceles, pero que no están pagando los que realmente fueron los cabecillas. Y cómo sentir el dolor. Yo sí, si Vanessa todavía está ahí, que nos cuente cómo se siente ella cuando un comisionado de la verdad, que un proceso de paz le ha respondido. ¿Cómo le ha respondido y cómo hoy está en ampino de ni siquiera tener guardaespaldas? Muy duro. Yo no sé si Vanessa está por ahí Sí, para ¿me que nos escuchan? cuente. Sí, ¿Me escuchan? sí. A ver, es triste e indignante saber que nosotros las víctimas nos han dado la espalda de todas maneras. Es triste ver nuestros victimarios en este momento en el Congreso de la República, desde allí gobernando, porque estos personajes no deberían de estar allí. ¿Por qué? Tienen sus manos untadas de sangre, ellos secuestraron, mataron, hicieron mucho daño al país, no solamente a Vanessa García, hay muchas personas que les hicieron daño, secuestraron, muchas personas que mataron, niños siendo menores de edad, los asesinaron, quedaron por allá enterrados en este momento en el monte, que en este momento están desaparecidos y en este momento fueron premiados. Entonces para uno como víctima es indignante, le da a uno rabia ver estas personas ahorita en el Congreso gozando de muchos beneficios para ellos y nosotros las víctimas llevadas del berraco. Entonces para nosotros como víctimas es duro ver esta situación. Quería referirme un poco a una pregunta que hacía el señor, no me acuerdo el nombre, que si las mujeres allá, que si las mujeres comandantes allá permitían los abortos, algo así fue que la pregunta que él hizo hace rato a la doctora. Sí. Quería como referirme un poco a eso. A ¿Cómo mí me pasó. vive, cómo duerme una mujer que en una posición de poder haya alcahueteado esos atropellos? Allá, vea, las comandantes allá son las más duras con nosotras las mujeres, porque me pasó el caso a mí, vea. Cuando yo cumplí 16 años, tenía 16 años, yo quedé embarazada y a mí me hicieron un aborto. Yo no quería abortar mi bebé y me opuse. ¿Qué hizo la comandante que estaba en ese momento a cargo mío? Ordenó amarrarme, que se llama Claudia Laboruga, que en este momento se encuentra en la zona veredal de Miravalles. Fue muy triste porque no sentir uno el apoyo de una mujer siendo mujer y que permitió que en ese momento me amarraran. Duré 10 días amarrada con una barriga grande. Porque no me
¿Sabe qué era mi vida de mi hijo? Al cumplir 10 días de esa embarazada, me dio miedo morirme. Yo en el aborto, que me de la nube, todo se hincha. Y lo más triste fue que fue una mujer, fue la comandante que estaba conmigo, porque el día que yo ya me decidí, era mi vida, ahora. Entonces quería como referirme un poco, me disculpa, pero hace ratos me siento. Alguien tiene todo el derecho de llorar, es Vanessa. Está su micrófono silenciado, Vanessa. Hola. Hola. Bueno, creo que podemos imaginarnos, y quizá no, lo que nos quiere transmitir Vanessa. Desgarrador todo. Hola. Hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Es que está mala la señal. Ahora la escuchamos muy bien. Acá estamos con usted. Gracias. ¿Me escuchan ahí? Perfectamente. Entonces quería como referirme un poco a ese caso que a las mujeres las comandantes eran más duras con las chicas que eran tropas, que estaban recién llegadas, que se las llevaban a la fuerza, que llegábamos allá nueva. Y no sé, a mí personalmente me pusieron a planificar desde los 11 años, desde el primer momento en que el paisa fue a abusar de mí. Bueno, Que dicen es que es que bueno, desafortunadamente, Vanessa, estamos perdiendo la señal. Haciendo un paréntesis, y para quienes nos escuchan desde otras latitudes y no conocen muchos detalles de la realidad colombiana, Vanessa mencionaba y la doctora Berta mencionaban a Ervin Hoyos, ese gran periodista que ya no está con nosotros y que merece una medalla por todo lo que hizo. Ervin, en su labor periodística, encontró quizás su razón de ser en su vida, darle voz a los secuestrados. Y si algo podía ser desgarrador, era escuchar, me recuerdo en las madrugadas, esos testimonios de la gente, las madres, las esposas, los hijos, enviándole mensajes radiales a sus seres queridos ahí perdidos en los montes de nuestra geografía. Eso no podía ser más duro y lo hizo durante largos años y le sirvió de aliento a miles de personas. En este país secuestraban, creo que eran 3.500 personas al año durante muchos años. Ese fue un capítulo tenaz también.
Entonces, acá brindo a la memoria de Ervin, quien fue gran apoyo para toda la gente que necesitó esos minutos al aire. Y déjeme decirle algo, Jack, meter la cucharada. Cuando usted inició con el programa de valijas, uno de sus primeros invitados que yo le nombré fue Ervin Hoyos. ¿Se acuerda? Pero tristemente a los meses le dio COVID y se nos fue. Pero Ervin Hoyos nos iba a hablar sobre las víctimas y queríamos traer pues otros testimonios. Hoy quisiera yo haber querido traer testimonios de otro rango, pero esto es simplemente sobre las mujeres. Y a mí me parece que es de un valor, y si Vanessa me está escuchando, tiene que saber que la admiramos. Y quería contarles algo, y extenderme un poquito mientras puedes recordársela esta, porque yo sé que muchos de ustedes están allá, guau, y por qué escuchar esto, y los que están fuera del país y no entienden el contexto, como dices tú, Jack, de entender que hay una Colombia que llora hoy y que no llora un proceso de paz porque haya sido para ellos, sino que el proceso de paz de hoy sí podemos decir que a las últimos que no ha escuchado y no quieren escuchar es a las verdaderas víctimas del conflicto, entre eso las mujeres. Por un lado quisiera decir eso, y por el otro decirte ya que te vamos a dejar el contacto de Vanessa a ti, porque Vanessa está, como dice, cubriendo huecos y cubriendo, ¿cómo se llama? Cubriendo bases. Ellas no están recibiendo nada, pero si ustedes son tocados en el corazón, directo con Vanessa, y seguramente lo vas a tener en directo tú, para que cuando ustedes sientan que pueden ayudar, yo doy gracias al que me ha bendecido a mí de ustedes para cuando yo me voy a zona de conflicto, igual. Vanessa no puede hacer empresa quizás, Vanessa quizás no, como yo le toque salirse de aquí, pero yo sé que el Señor va a hacer algo bueno, Vanessa. Y esta charla sirve para abrir horizontes, para que la gente cuente que las cosas no son como las pintan, pajaritos, pero también en medio del dolor, saber que existe la esperanza y que también existen los sueños que no has dejado de soñar. Y por supuesto, para miles de las mujeres que tienes alrededor, que ustedes puedan ser las voceras de transmitirle que, bueno, que los sueños no se acaban y que finalmente la pesadilla tiene que terminar de alguna manera. Quiera Dios que podamos aspirar a conseguir una Colombia más justa, en paz, próspera, con oportunidades para todos. Y esa Colombia se hace con gente valerosa como ustedes, que dan ejemplo admirable. O sea, nos rendimos ante ustedes por esa tenacidad y por ese empeño y por esas ganas de seguir adelante. Y para mí, conmovedor a morir, la capacidad de amar y hacer familia me parece que es la lección más bella que pude tener hoy. Vanessa, agradecidísimo por ese detallito que nos compartió, porque a mí me conmovió inesperadamente y hasta ahí voz de aliento para quienes estamos acá en la periferia y vemos lo que pasa. Éxitos en esa labor, con esa corporación. Para concluir, doctora Berta, Vanessa, si quieren despedirnos con algunas palabras de cierre. Gracias, doctor y Vicky y todos los que nos están escuchando por habernos hecho esta invitación, haber escuchado una voz donde cuenta todo lo que a ella le pasó y también a lo que ella ha podido contar de otras niñas que también les causaron este mismo gran dolor y que verdaderamente el Estado colombiano no nos ha brindado garantías para
que estas niñas puedan vivir tranquilas. Una seguridad, así como a esos victimarios gozan de todos los privilegios y las víctimas no. Las víctimas están a la izquierda, en 0, 0, 0. Y seguiremos luchando para ver verdaderamente que estos delitos no queden en la impunidad, porque son unos delitos de lesa humanidad. Muchas gracias, doctora. Vanessa. Está el micrófono silenciado. La escuchamos. Hola, chat. Por favor. Primero que quiero disculparme por la comunicación tan difícil que hemos tenido, asistir la comunicación. Lo he escuchado un rato, me imagino que ustedes también usan de todas maneras. Y muchas gracias por el espacio. Es un espacio donde podemos contar a las víctimas, las niñas que fuimos reclutadas siendo menores de edad. Y me gusta que me abran estos espacios para poder contar lo que nos pasó a nosotros, porque hay muchos que no los pueden hacer, muchas niñas que no pueden hacer lo que yo estoy haciendo, contando lo que nos pasó, para que mucha gente se concientice de la magnitud del daño que nos hicieron a nosotros, a nosotras, porque fueron muchos, y niños también. Entonces, muchas gracias por el espacio, de verdad que sí, me disculpan la comunicación, y hasta pronto, Dios los bendiga. Igualmente, Vanessa, que se goce a su familia y que sus hijos se gocen a sus nietos en prosperidad, salud y paz. Muchísimas gracias. A todos. Hasta el próximo lunes. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, que estén muy bien.